para este capítulo que vamos a leer hoy, donde está nuevamente el rey David como protagonista. Y el capítulo 2 de 1 Corintios, verso 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Por qué pensaba en esto? Porque este capítulo 7 de 2 Samuel nos va a hablar de un deseo que tuvo el rey David. Vamos a leer los primeros versículos. Dice el verso 1 de 2 Samuel 7, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. David tuvo un hermoso deseo. Dios le había dado paz, se había establecido el reino. Y él pensó: tengo una casa de cedro, una buena construcción para el momento, y el arca de Dios estaba en una tienda, una especie de carpa. Yo le quiero hacer una casa a Dios, dijo David. Y me hacía mucho bien en particular, porque a todos en algún momento nos pasan estas cosas, las buenas intenciones para con Dios. Nosotros queremos servirle, queremos hacer cosas para Él. David dijo: yo le quiero hacer una casa, porque yo tengo una casa muy linda y él está ahí en una carpa, en una tienda. Pero me acordaba de Pedro cuando estuvo en el monte de la Transfiguración junto al Señor, y estaba el Señor, estaba Elías y estaba Moisés, y Pedro, Juan y Jacobo, pero Pedro dijo algo que quedó para siempre. Dice: bueno, es para nosotros que nos quedemos acá. Y te hacemos una casita para vos, y le hacemos otra para Moisés, y le hacemos otra para Elías, lo hacemos algo para nosotros. Pero a cota del pasaje dice que no sabía lo que decía porque estaba espantado. No se podía igualar al Señor ni con Moisés, ni con Elías, ni tampoco era el lugar para quedarse. Era algo que Dios había concedido para fortalecer el corazón de Pedro, de Jacobo, que fue el primer mártir de la iglesia, y de Juan, columnas de la casa de Dios. Yo pensaba en los buenos deseos que todos tenemos para con el Señor. Todos queremos servirle, queremos hacer cosas para Él. Obviamente desde el agradecimiento de todo lo que Él hizo por nosotros, ¿no? ¿Cuántas preguntas? Dice que ¿con qué pagaré yo a Dios por su favor? No es solamente David ni nosotros, son muchos personajes bíblicos que dijeron: ¿qué es lo que yo puedo hacer para el Señor? David dijo: yo le quiero hacer una casa. Y fíjense lo que le dice el Señor. Versículo 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Dios escuchó el deseo de David, David se lo dijo a Natán, al profeta. Natán, siendo rey, le dijo: bueno, seguramente será de Dios, hacelo. Pero esa misma noche, antes que la cosa vaya adelante, Dios le habló a Natán, al profeta de Dios, y le dijo: anda a decirle a David, vos me vas a edificar casa a mí donde yo pueda morar. Más tarde, cuando la casa que era el templo de Jerusalén, el primero que edificó Salomón, el hijo de David, por 3 veces en Reyes y en Crónicas se usa una expresión muy linda. Dice Salomón, cuando estaban dedicando ese edificio tan particular para el nombre del Señor: he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo edifiqué. 3 veces se repite la expresión entre Reyes y Crónicas. No podía creer Salomón, el hijo de David, que Dios moraría con el hombre. Aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa. Lo pensaba en términos humanos. Y Dios le dice en el verso 6, ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto,
hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo en cuanto he andado con los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me hacen una casa de cedro? Como que Dios le empieza a explicar, con ese cariño tan especial que tiene Él por nosotros, mira David, vos no sabés lo que decís. Vos como Pedro no sabés lo que decís. Las cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni se le ocurrieron al hombre, subieron en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Si nos dijesen cuánto querés, si nosotros diríamos, y bueno, qué sé yo, 1, 2 y 3. Bueno, la mayoría de nosotros no sabe pedir como conviene, lo dice la Biblia, pediríamos, no sé. Una vez Dios le apareció a Salomón cuando ya el templo estaba hecho y le dijo, pedime lo que quieras que te lo doy. Habrá que estar ahí en la piel de Salomón, ¿no? ¿Qué puedo pedir? Pero volvemos siempre al punto, no sabemos pedir como conviene, hacemos planes, pero todos los planes del ser humano son pobres. Están marcados por su limitación, por su pobreza. Yo le quiero hacer una casa a Dios, porque yo tengo casa y él no tiene casa. Y Dios dice, ¿cuándo yo le pedí una casa a alguno de Israel? Si desde que lo saqué de Egipto yo anduve en tiendas, en tabernáculos. Decíamos el otro día, Dios es el único autosuficiente en sí mismo, no necesita nada de género humano. Sin embargo, lo busca y dice la Biblia que su alegría es con los hijos de los hombres, con los seres humanos. Pero realmente no necesita de ninguno en particular. Yo no preciso una casa, nunca le pedí a nadie una casa. Yo estuve con Israel siempre. Yo estuve en Egipto en la zarza. Ahí estuve. Y después en el desierto, yo estaba en la columna de nube y después estaba en el fuego. Yo siempre estuve. Y después en Jericó, cuando fue la primera gran conquista del imposible, estaba en el varón con la espada desnuda, a quien Josué confundió, le dijo, ¿sos de los amigos o de los enemigos? Y él le dijo, no soy de los amigos ni de los enemigos, yo como príncipe del ejército de Jehová he venido. Hermano, qué figura esta tan preciosa de Dios. Isaías 63:9. Me gustaría que lo podamos leer de acá, para que si alguno no lo tire, lo marque. Isaías 63, de los últimos capítulos. Dios le dice a través de Natán, yo estuve en todas las situaciones. Más tarde en el libro de Oseas, no quiero perder a nadie, son los profetas menores, le dice, cuando Efraín era muchacho, una de las tribus de Israel, yo le enseñé a caminar. Cuando Efraín, que fue un hijo de José, era muchacho, yo le enseñé a caminar. Y de Egipto llamé a mi hijo. Una de las tribus más grandes, más numerosas fue Efraín, uno de los hijos de José. Pero hablando de la compañía de Dios, verso 9 del capítulo 63, el que no lo tiene marcado, márquelo, dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los rescató, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Bueno, yo soy de una frondosa imaginación, ¿no? Cada uno imagina distinto, pero me pareciera ver el diálogo. ¿Cómo vas a edificar una casa a mí? Si yo soy el origen de todas las cosas. Y entonces le empieza a contar la historia. Yo siempre estuve, vos no estabas, yo estaba. Dijo el Señor en una ocasión antes que Abraham fuese, yo soy. Para que tomemos dimensión de nuestras casitas, de nuestras cositas que a veces queremos hacer, que está bien. Yo creo que Dios nos mira como el padre que mira al hijo, que en el día del padre le trae esa fosforera que hizo en el colegio o una tarjetita con la casita del cuadrado y del triángulo. Yo le había hecho una a mi papá a los 5 años, la conservaba el viejo, el cuadradito y el triángulo arriba, un caminito. Y mi viejo puso cara de haber recibido un cuadro de Van Gogh. Y así son las cosas que nosotros le podemos llevar, ¿no? A veces vamos diciendo, Señor, el Señor nos mira con ternura.
como decía el joven rico, ¿no? Dice, yo guardé todas estas cosas, y el texto dice, mirándolo, lo amó. El corazón de Dios. ¿Qué está diciendo el joven rico? Cualquier cosa, lo que no sabe. Yo siempre guardé todos los mandamientos, digo. No. La casita, mirá esto. Todos nosotros queremos hacer cosas. El problema es que a veces eso después nos es un tropezadero porque queremos ver la mano nuestra hecha en esas cosas. En una ocasión, bueno, la caída de Nabucodonosor tuvo que ver con un paseo que él tuvo en la terraza de los jardines de Babilonia, que eran algo maravilloso, y en un momento dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué? Y eso disgustó en el corazón de Dios y él perdió la razón y habitó con los animales, estuvo ahí bañado por el rocío. Ese es el problema de las cosas que hacemos los seres humanos. Por un lado decimos, no es para el Señor. Pero después en un momento decimos, bueno, pero yo también. Yo agarré la pala, yo hice tal o cual cosa. Y él le dice, no, mirá, antes que vos fueses, yo soy. Y vos no habías nacido, y yo ya pensaba en vos. Antes que nacieses, le dijo Dios a Jeremías, antes que vos nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vos no habías nacido. Hermano, el pensamiento y los cuidados de Dios, profundos, eternos, con amor eterno, te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Como haciendo no reflexionar, despertate, cáete, soy el Señor. Y decía el pobre Job, cuanto menos los que habitamos en casas de barro, ¿no? Porque en un pasaje dice Job, ni aun las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto más nosotros, los hombres que somos, habitamos en casas de barro, haciendo referencia al cuerpo. La limitación, la pobreza, igualmente Dios se agrada de la canción que le hicimos, de qué se vaya a saber qué cosa, se agrada como el Padre, se agrada, vuelvo a decir, de esas cosas que hacemos los hijos, ¿no? Que son impresentables, cuando las miramos en el tiempo. Y hermano, Dios nos mira de la misma manera, con cariño, con amor, pero nos explica, no, mirá, vos no me sostenés a mí, yo te sostengo a vos. Yo no sé si alguna vez te pasó, pero a veces tengo como una idea en el inconsciente, no está en el consciente, ¿no? Parece que yo lo tengo que sostener y que yo tengo que sostener la obra y a veces como que Dios me toca el hombro y dice, pará, yo te sostengo a vos. Vos no me sostenés a mí. ¿Está claro? Sí, dejá de transpirar. A ver si vas a pensar que esto va adelante porque lo llevabas vos. Dios nos da, hermano, la posibilidad de colaborar, laborar con Él. Pero el protagonista de la historia importante, hermano, es el Señor. Produce el querer como el hacer y nosotros no lo podemos llegar a imaginar. Si lo queremos, no podemos. Cuanto menos esta casa, decía Salomón, si los cielos de los cielos no te pueden contener. Hermanos, nosotros entendemos que le damos a Dios. Es Dios el que nos da a nosotros. A veces pensamos que sirviendo, viniendo a la reunión o vaya a saber haciendo qué cosa de las que Él quiere, le estamos haciendo un favor. Y si obedecemos es como que le estamos haciendo un favor. No, hermano, el favor nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Yo creo que es un momento con este capítulo para, a lo mejor, girar. Salir del lugar del protagonista en que la mayoría de nosotros está. A mí me llegó muy de cerca. Y girar. Y dejar al protagonismo completo al Señor. Y nosotros, sus siervos, decía Pablo, por amor de su nombre. Nada más. Dios hacedor de maravillas, de las cosas que el ojo no vio, que el oído no oyó, ni jamás se le ocurrió al hombre en el mejor de sus sueños, son las cosas que Dios preparó para los que le aman, hermano, para vos, para mí, que tenés tu garabatito ahí para traerle al Señor, que yo le traigo mis cosas. La fidelidad, el amor de Dios para con su pueblo en Isaías 63:9, que no lo tenía marcado, márquelo. Nunca estuviste solo. Yo siempre recuerdo que Dios no comenzó a amarnos cuando nos convertimos. Cuando nos convertimos empezamos a amarlo nosotros a Él. Pero Dios dice, yo te amé con amor eterno.
Es muy difícil de explicar, porque tendríamos que hablar del conocimiento anticipado de Dios y no lo vamos a hacer porque no se puede hacer. Pero desde antes. Y Él nos sostiene a nosotros no lo sostenemos a Él. Y Él nos hace el favor a nosotros, no lo hacemos nosotros el favor a ti, tiene que quedar claro. Pero yo, hermano, te vuelvo a decir, creo que nos mira con misericordia y con cariño. Y cada tanto dice, Omar, rotación. Vení de este lado, que del otro lado es mi lado el otro lado. Sustentador, proveedor, produce querer como el hacer. Y nosotros, siervos suyos por amor de su nombre, decía Pablo, nada más. Y le sigue explicando algunas cosas más. Primero le habló de la historia de Israel. David no había nacido. Pero en el verso 8 le vuelve a hablar a Natán y le dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Primero le está hablando de la fidelidad de Dios con Israel, el hacedor. Así dice Jehová, hacedor tuyo, oh Israel, hacedor tuyo. No lo inventaron los hombres al Señor, el Señor inventó los hombres. En la dedicación, recibiendo ofrendas, se escribió Primera Crónicas 29, que nosotros le pusimos música. Dice, tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Esa tiene que ser la postura. El Señor en el medio, nosotros al costado, confesando, tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Y entre ellos, nosotros. Y ahora le dice, decile a David también esto, yo te tomé detrás del redil de las ovejas para que apacientes a mi pueblo Israel. Otra traducción dice, yo te saqué de cuidar ovejas para que seas el rey de mi pueblo. Yo estuve con vos a la hora de vencer los enemigos. Lo acabamos de leer. ¿Por qué te pensás que cayó Goliat? ¿Porque tenés buena puntería? No. David se propuso en su corazón enfrentarlo y ya lo hablamos y tomó 5 piedras del arroyo, pero resulta que una fue letal en la cabeza de ese gigante. ¿Y qué fue eso? Eso fue el dedo de Dios. ¿Vos me vas a hacer caso a mí, David? Si yo estuve siempre, cuando vos naciste y estabas cuidando unas poquitas ovejas que tenía tu papá, yo te tomé de ahí y te saqué. Y todas las victorias que tuviste fue porque yo las entregué en tu mano, como leíamos el otro día, ¿no? Voy con los filisteos y Dios le dijo la primera vez, anda, yo los voy a entregar en tu mano. Esto es una expresión que aparece mucho, perdón, Está medio oculto. Pero... Es una expresión que aparece varias veces en la Biblia. Yo los entregaré en tu mano. Hermano, el que entrega es el Señor. Dios da. Decía el Señor Jesús que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No, hermano, no lo tenemos nosotros a Él. Gloria a Dios que nos tiene Él a nosotros. Y vos no habías nacido y yo caminaba con el pueblo. Y cuando vos naciste, yo te puse por príncipe sobre mi pueblo. No te olvides, David. Pobre David, ¿no? Porque arrancó con un buen deseo. Diciendo, vamos a hacer una casita. Y yo no conozco de hebreo, pero me parece leer en el castellano, en la traducción, todo el cariño de las palabras que Natán le refiere a David de parte de Dios. No es que lo está reprochando, le está tratando de abrir la cabeza, como a vos y como a mí. La fidelidad de Dios, entonces, con David. Pero
va más allá. Fíjense lo que dice el verso 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, otra noticia más. ¿Cuál? Jehová te hace saber que Él te hará casa a vos. Primero habló, Dios le dijo la historia de Israel. David, vos no habías nacido. Cuando naciste, yo te di todo lo que tenés, no te olvides nunca. Un pasaje muy hermoso en Deuteronomio dice, cuando entres en la tierra que vos no labraste, disfrutes de los viñedos que vos no plantaste, no te olvides de Jehová tu Dios. Es muy común que cuando los hombres y las mujeres entramos en el favor de Dios, a veces con el tiempo medio nos olvidamos. Entonces está la expresión en Oseas que le dice, no te olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. No te olvides. ¿Para qué es la cena del Señor? Para hacer memoria, para no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Dios le está diciendo a David, yo te saqué de acá y te puse acá. Y hermano, ponete a pensar de dónde te sacó y dónde te puso. Cuando yo lo meditaba y lo pensaba, para mí, realmente me iba quedando sin palabras. El Señor me sacó de determinado lugar y me puso donde estoy. Y lo mismo hizo con vos. Y siempre decimos lo mismo que hubiese sido de nosotros si no nos sacaba. Algunos estaríamos muertos ya, no sé. Asimismo, segunda mitad del versículo 11. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Algunos decían, no, pero tiene una de cedro, David. Lo dijo cuando empezó el capítulo. No, vos no entendés. Él te hará casa significa que Él te va a hacer linaje. Por eso se habla de la casa de David, el linaje de David, la familia de David. Nosotros la distinción la hacemos. Casas son los ladrillos, hogar es la familia. Bueno, acá se utiliza la palabra casa una y otra vez, pero no es una casa de cedro. Ya David tiene una y fue lo que quiso hacer para Dios. No, además te hago saber, decirle que yo le voy a hacer casa a Él. Yo muchas veces aliento a los más jóvenes que están luchando la vida y empezando. Vos sé fiel al Señor. Él te va a hacer casa a vos en todo sentido. Ocupate de ser fiel al Señor y de buscar el reino. Porque todas las cosas, el oro, la plata, son de Él. Y no hay nada más hermoso de ver que Él te edifica tu casita de ladrillos y tu hogar. Y la descendencia. Acá le habla de la descendencia. Entonces, ¿de quién le habla en el verso 12? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Otra más, ¿no? ¿Cómo terminó Saúl? No, hermano, a Saúl lo sacó Dios. Yo lo saqué delante tuyo, David. Cuando entendí que ya tu entrenamiento estaba cumplido, yo lo saqué y te puse por rey sobre Israel. Acá le habla de su descendencia, le habla de Salomón, es el hombre que edificó el templo. Si bien David dejó el terreno, dejó los materiales, dejó un montón de cosas, pero Dios no quiso que lo hiciese David, sino que lo hiciese Salomón. Y acá le habla de Salomón. Yo así como te bendije a vos, yo voy a bendecir tu descendencia. No hubo tal vez un reinado más glorioso en Israel que el de Salomón. El esplendor del reinado había llegado al techo, habían venido de lejos a ver las glorias de la obra del reinado de Salomón, la reina de Sabá. Y cuando llegó dijo, esto no es ni siquiera la mitad de lo que me contaron. Yo voy a bendecir tu descendencia. Hermano, qué promesa. Lo mejor que pueda pasar es que Dios bendiga tu descendencia. El otro día recordábamos de los desobedientes, donde Dios dice también en Oseas
Por cuanto vos te olvidaste de mis palabras, yo me voy a olvidar de tus hijos. Todos los que tenemos hijos, transpiramos tinta por nuestros hijos, en preocupación. ¿Te preocupan tus hijos? Y sí, que estén en el camino y que tengan lo necesario. ¿Cómo vamos a preocupar? Siempre suelo decir que la preocupación de los padres por los hijos termina cuando los padres nos morimos, ¿no? Cuando los hijos se casan, no cambia, está por ahí nomás, no cambia mucho. Siempre vamos a estar pensando como Job. Job pensaba, tenía hijos grandes, ¿no? Si acaso hubiesen pecado contra Dios y oraba por ellos, estarán bien, tendrá fiebre, chiquito. No se termina nunca. Pero la mejor herencia, hermano, que le podemos dejar a nuestros hijos es nuestra fidelidad al Señor. Y que el Señor bendiga nuestra descendencia. Es uno que va a salir de tus entrañas. Además te hago saber esto. Y además te hago saber otra cosa más. Verso 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Vas a tener un hijo, ese hijo va a edificar este templo, que va a ser un templo, que Dios lo habitó y después también se fue del lugar, porque es así, no. Es un favor que Dios habitó con ellos. Después la desobediencia de ellos, el pueblo se desvió, Dios se fue, la gloria de Dios se fue del templo y más tarde los enemigos lo tiraron abajo, no dejaron nada. Acá le está hablando de la eternidad. ¿Cómo la eternidad? Sí. No solamente que Salomón va a ser tu hijo y que Roboam va a ser el hijo de Salomón. Pasando muchos siglos, aproximadamente 7, nacerá el Mesías, la raíz de David. Dice, es el hijo, no, es la raíz de David. El Señor sostiene como hijo y es el padre, sostiene la casa de David. De esa casa de David va a venir el Mesías. De tu familia va a salir el Mesías. Y su reino va a ser para siempre. Hermano, qué tremendo es lo que Dios hace cuando toma a una persona. Es un misterio. A todos no da de la misma manera, a todos da. No hay un hijo de él que pase necesidad ni hambre en ningún sentido, ni espiritual, ni de todo. A todos da, pero es evidente que a algunos ha dado más. También dice el Señor, al que más se le dio, más le va a ser demandado. No, pues yo, bueno, qué lindo, que me den más. No te apures. Al que más se le dio, más se le va a demandar. Pero es admirable lo que Dios hace con determinadas personas, como en el caso de David. Arrancó con que le iba a hacer una casita y le dieron 4 noticias a David, que se le cayó la mandíbula, ¿no? Como los dibujitos animados, que están así, se le cae la mandíbula al piso. El Mesías prometido desde siempre va a salir de tus entrañas, David. Y la casa de Judá será la casa firme, el trono firme, de donde iba a venir el Señor, cuyos días no tienen final. Por eso te digo, cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni subieron en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Siempre que hablo de esto me acuerdo de una canción, pero yo soy pésimo. Dice, déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Déjalo actuar en tu interior. Dios de maravilla. Dios de maravilla, hermano. Que nos deslumbra. Que nos deja con la mandíbula así por el piso. Se nos cayó la mandíbula. ¿Y dónde se le cayó la mandíbula a David? En el verso 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto de ponerme por príncipe, haberme sacado de cuidar ovejas. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Acá hay un tema de traducción. Acá aparece como pregunta, ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? No, es una afirmación con signos de admiración.
Es un tema de traducción, nada más. ¿Es así como procede Dios con los hombres? Estoy maravillado, dice en otro pasaje, y mi alma lo sabe muy bien. Lo maravilló, se le cayó la mandíbula a David. De la casita que pensaba hacer, recibió esta noticia. Verso 20 dice, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? No hay otra nación parecida a Israel. Por eso se preservó hasta el día de hoy, porque es el pueblo de Dios. Pueblos mucho más grandes fueron asimilados por otras culturas, fueron devorados. Y no queda ni siquiera la historia. Israel nunca pudo ser devorado por otra cultura, porque su cultura, dicho con todo respeto, es la palabra de Dios. Y nadie puede devorar la cosa de Dios. Y preservó las palabras de Dios preservaron al pueblo de Israel. A veces dicen, no, pero el pueblo de Israel preservó las Escrituras. Bueno, está dicho de una manera. Te vi un edificio enorme, pusieron unos rollos, que son los rollos del Mar Muerto, se encontraron en una cueva en Qumran, y son escritos de los más antiguos y los tienen ahí y los veneran. Todo el edificio está preparado, si hay un ataque nuclear, se guarda, una cantidad de cosas más. No, hermano, no, la palabra de Dios, las palabras de Dios conservaron al pueblo de Dios para que no sea devorado por los extraños. Por eso que es un pueblo singular. Porque fue Dios, volviendo al verso 23, para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová, Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Agarró el garabato a David, empezaba a hacer una casita. Vamos con el plan tuyo. Me parece verlo así. Después de todo lo que le dijo, David entendió que él no lo sostenía a Dios, que Dios lo sostenía a él, que antes que David fuese, Dios ya era, trajo al pueblo, lo sacó de las ovejas, lo puso por príncipe, le declaró el futuro, él es el único que declara lo porvenir, le declara el futuro, y cuando pasa todo esto, David lo reconoce en todas estas palabras que acabamos de leer. Dice, mira, lo único que te pido, hacé como has dicho. Y no es otra cosa que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que lo dijo el Mesías tan esperado, nuestro Salvador. Hermanos, los proyectos de Dios siempre son mejor que los nuestros. Lo que pasa es que nosotros no paramos de venir con planitos, con cositas, que vuelvo a decir, Dios nos mira con cariño, pero a veces entorpecemos la obra. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Abraham lo tuvo que sacar de la tienda. Dijo, vení, Abraham, salí, para que veas las estrellas del cielo. ¿Ves? Sí. Si alguno las puede contar, va a poder contar tu descendencia. Y ahí la mandíbula también al piso. Lo único que te pido es hacerlo así como me lo dijiste. Hermano, entendamos que los planes de Dios son mejores que los nuestros. No sabemos pedir como conviene, hacemos garabatos, hacemos cajitas de fósforo, hacemos dibujitos en las cosas de Dios, aún el más sabio, el más entendido, el pastor de recontrapastor, de lo que vos quieran, no tiene ni para empezar al lado de él. Por eso la Escritura dice, si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Dios acá lo anoticia a David, y David queda absorto. Y le dice, mira, lo único que te pido es que todo lo que dijiste, hacelo. Verso 26, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa,
Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Señor, vamos a hacer lo que vos decís. Lo único que te pido es que lo hagas. Y en base a lo que me dijiste, tomo valor para pedírtelo. Y esto es un detalle, hermano, antes de terminar. Siempre lo digo y nadie se sienta mal porque a lo mejor tiene una cajita en la casa. Muchas librerías cristianas y demás se vende la cajita de las promesas. Una cajita con un montón de pasajes bíblicos. Entonces alguno dice, bueno, bienvenido, elegiste una. Vos sacás una y es una promesa. Y es para vos. Bueno, no es tan sencillo. Es un buen deseo, ¿no? Que nos reciban con eso y no nos larguen los perros. Siempre mejor que nos reciban con una promesa de Dios. Pero hermano, cuando Dios hace promesas, no usa la cajita. Cuando Dios hace promesas, usa su palabra y la aplica directamente en tu corazón. Todos nosotros llevamos en la cajita de nuestro corazón promesas que Dios nos ha hecho. Están guardadas en nuestro corazón. Las tuyas no son iguales que las mías no son las de ellos. Pero sin duda que a cada uno Dios, a través de la lectura, de los años de la oración, ha prometido algo. Yo conservo en la cajita de mi corazón, no creas que son muchas, las dos manos me alcanzan y me sobran algunos dedos de promesas que Dios me ha hecho. Para mí, para mi familia, para el ministerio, el porvenir, las cosas que me preocupaban. Dios me habló. No soy místico, Dios me habló por la Biblia. Ese día fue como si hubiésemos, no sé, como decirte, como que ahora estamos hablando, como que estábamos en la Escribanía General de la Nación y ahí se firmó. No sé, es mucho más porque va de Dios al corazón, del Espíritu Santo de Dios al tuyo. Y esas promesas no te las olvidas nunca. Y en los momentos difíciles aparecen. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Seguimos orando sobre esas promesas. A veces muchos toman el pasaje del carcelero de Filipo y dicen, hermano, ¿qué dice acá? Bueno, tú y tu casa serán salvos. Bueno, es una promesa que le hicieron al carcelero de Filipos. Pero no es una promesa generalizada que sí o sí todos los que tenemos parientes que no son del Señor lo van a hacer. Pero sí Dios pudo haber tomado esa promesa algún día en la intimidad de tu oración y haberla puesto en tu corazón. Y tomó ese pasaje y te dice, vas a ser salvo vos y tu casa. Y si Él te lo dijo, seguí orando. Seguí orando hasta que te lo dé. Con un temor reverente, ¿no? Con un temor reverente, como se debe orar. Todo eso que escuchamos a veces de demandarle al Señor, ni se te ocurra jamás. No me canso de decir, Dios no puede ser demandado, no puede ser convocado, Dios no puede ser emplazado, porque Dios es soberano. Y no le debe nada a nadie, hermano. A mí no me debe absolutamente nada. Es al revés, yo le debo la vida. Yo no le hice un favor a Él, Él me lo hizo a mí. Yo no le sostengo a Él, Él me sostiene a mí. Y a vos. Y el Señor dice, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Qué poco conoce a Dios la gente que le decreta, que le ordena, que declara, que le demanda. No, pero David le decía, Señor, vos me dijiste, Señor, vos me dijiste de mi casa. ¿Se acuerdan Caleb? Cuando están después con Josué, son grandes los dos, le dice, Josué, acordate que hablamos con Moisés, que yo iba a tener mi heredad. Y le dieron el monte de Hebrón, 40 y pico de años después. Era joven cuando salí, todavía estoy entero, dice Caleb. Yo tengo la promesa, a mí Dios me hizo la promesa. No la saqué en una cajita, no me la dio un lorito. No, la puso el Espíritu de Dios, Dios me habló. Y no es mística, hermano, Dios habla por su palabra, a veces en oración. Yo la mayoría de estas promesas las he rescatado orando, no leyendo. Pasajes que obviamente ya leí en otra oportunidad, pero Dios lo trajo y se hizo de día. Y la recuerdo tal como me lo dijo
y cuándo me lo dijo. Y vos también. Hermano, guardalas con temor reverente, pedilas, no las demandes, no declare, no te hagas el loco. Te lo digo con todo cariño, no nos hagamos los locos, a veces hacemos locos delante de Dios, ¿no? No, cuerdos, con temor reverente. Porque cosas que, ojo, no vio, ni oído yo, ni subieron en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y hermanos, esos amados somos nosotros, rescatados con la sangre del Señor Jesucristo. Somos los esclavos más caros de la historia nosotros. Nunca se pagó tanto por un esclavo como por nosotros. Y dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados por la sangre de su Hijo, ¿cuánto más ahora que estamos reconciliados vamos a ser salvos por la intercesión del Hijo? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Qué grande, hermano, qué grande el Señor. Qué aclaración amorosa que le hizo a David. Y nos hizo a nosotros en esta noche. A mí, por lo menos, me acomodó las plumas. Cada tanto me pegan una acomodada de plumas porque yo soy de salirme del lugar. Cada tanto toca el hombro y nos vuelve a poner en el lugar. Promesas, fidelidad, misericordia. El Señor nos bendiga muchísimo, hermano. Y todos nosotros podamos dejar lugar. A veces lo limitamos, ¿no? Decimos, bueno, hasta acá, hasta acá. No. Señor, vamos a hacer el planito tuyo. El mío lo tiramos, no sirve, ya está, no. Vamos a hacer el tuyo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que así sea.